¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra por Unicanal, como todos los martes, en esta edición 2026. Tres temas que vamos a desarrollar hoy. Hambre cero, va a estar con nosotros el ministro de Educación, Luis Fernando País Ramírez. Alumnos asistieron más a clases y mejoraron sus notas. Vamos a compartir un estudio que ya mide resultados del impacto del ambicioso programa Hambre Cero. El documento que vamos a compartir esta noche tiene que ver con un estudio que se realizó en el departamento de Itapúa y que revela el impacto positivo del programa. Subieron más de un punto en matemáticas, asistencia a clases incrementó en 25% tras almuerzo escolar y también vamos a hablar del operativo de despliegue que está llevando ya adelante el Ministerio de Educación en torno a la distribución y la entrega de los kits escolares. Y el segundo tema, 18 y 19 de febrero, va al banquillo de los acusados Arnaldo Yucio. ¿Qué es lo que sostiene la Fiscalía? Que hay vínculos muy estrechos entre el exministro del Interior, exministro de la Senat del gobierno anterior, con el considerado narcotraficante Marcus Vinicius. Los escándalos que marcaron la gestión de Yucio, tenemos un material, un informe, el va a juicio oral 18 y 19, la Fiscalía apunta a beneficios indebidos. Y vamos a arrancar con este tema, un nuevo lapidario informe del IPS reafirma irregularidades en la administración anterior. Esto tiene que ver con el caso del fideicomiso de IPS, una auditoría que confirma desvío del objetivo original y pagos irregulares. Ya están con nosotros José González, director jurídico del IPS, y también Alicia Olazar, directora de auditoría del Instituto de Previsión Social. Tenemos dos materiales respecto a este tema. Estamos hablando de la auditoría que revela y que pone en evidencia pagos irregulares, controles débiles y también fallas del Banco Atlas, que fue beneficiada con este fideicomiso. Pero arrancamos con este primer informe para poner en contexto y a la vuelta ya hablamos con nuestros invitados. Nuevo lapidario informe reafirma irregularidades en gestión abdista. Un informe de auditoría interna del Instituto de Previsión Social confirma la ineficacia del fideicomiso IPS Fondo de Enfermedad y Maternidad, administrado junto al Banco Atlas, y ratifica una serie de irregularidades administrativas, financieras y documentales que derivaron en el incumplimiento del objetivo central del contrato, que era inicialmente la construcción de 4 hospitales estratégicos para los asegurados. El documento final de 387 páginas fue remitido al Consejo de Administración del IPS el 24 de diciembre de 2025 y se suma a auditorías previas que ya habían encendido alertas sobre el manejo de 828.800 millones de guaraníes canalizados a través del fideicomiso durante la administración de Vicente Bataglia en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Según detalla la auditoría, el fideicomiso fue constituido con un objetivo claramente definido, que era financiar la construcción de 4 establecimientos de salud: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día Buengermini y el Hospital Hemato-Oncológico, y para ello distribuía de manera precisa el uso de fondos. Sin embargo, el informe identifica como causa principal de la ineficacia del contrato la incorporación del punto 5, otros centros de salud, un ítem que no fue solicitado por el IPS, pero que apareció incorporado en la proforma devuelta por el Banco Atlas y que terminó formando parte del contrato finalmente suscripto en diciembre de 2017.
Este cambio alteró por completo la logística financiera del fideicomiso, mientras los puntos 1 al 4 contaban con estimaciones presupuestarias claras. El punto 5 no tenía previsión de costos ni límites financieros, lo que permitió desviar recursos hacia refacciones y mantenimiento en detrimento de las obras originalmente planificadas. Fue así que solo el 26% de los pagos realizados con fondos del fideicomiso se destinó a los proyectos originales, mientras que el 74% restante fue utilizado para obras y refacciones incluidas en el punto 5, sin presupuesto definido en el contrato. Como consecuencia directa, 2 de los 4 hospitales no pudieron concluirse en tiempo y en forma. El Hospital Día quedó con un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera fue iniciado con fondos del fideicomiso, obligando al IPS a recurrir posteriormente a recursos propios para retomar las obras. De esta forma, los fondos del fideicomiso no se utilizaron para el destino originalmente acordado, dejando hospitales inconclusos, obras demoradas y miles de asegurados esperando servicios que debieron haberse concretado hace años. El informe ya fue elevado al Consejo de Administración y se aguarda que también sea remitido al Ministerio Público. José González, director jurídico del IPS, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un placer saludarte. Y también está con nosotros Alicia Olazar, directora de auditoría del IPS. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. A ver, doctor, que mucho hablamos ya de este tema. ¿Cuántos informes en total de auditoría? ¿Cuántas auditorías se hicieron puntualmente sobre este fideicomiso? Se hicieron... 3 auditorías. 3. 2 ya concluyeron, que es la auditoría externa, como así también el informe de la auditora interna. Y hay un informe preliminar para descargo, donde la Contraloría General de la República ha hecho varias observaciones y que está pendiente de emisión final. Yo creo que acá mi compañera Alicia puede hablar con mayor propiedad sobre los hallazgos encontrados por ella en la auditoría interna que estuvo hace 1 o 2 semanas atrás. Nosotros ya habíamos hablado a partir de un informe preliminar de la auditoría interna del IPS, donde Sí. ya... No, era la auditoría externa. Externa. El Consejo de Administración, ante hallazgos de la Contraloría, había contratado una auditoría externa para tratar algunas cuestiones financieras y también el contrato del fideicomiso, y como consecuencia de eso nosotros iniciamos una investigación dentro de la institución a través de nuestra dirección de auditoría. ¿Cuáles fueron los puntos más contundentes que encontraron en la auditoría interna, directora? Bueno, se verificaron diversas falencias en realidad de carácter formal, pero la conclusión en sí del informe de auditoría interna al menos se centra en el motivo principal, en el motivo clave que tornó ineficaz el proyecto original, así como ya mencionaba el informe preliminarmente expuesto. La conclusión de la auditoría interna es que el motivo, el foco estuvo en la inclusión del punto 5 al contrato. Nosotros como auditoría entendemos que el contrato formalizado es ley para las partes, porque en su momento fuimos cuestionados por los responsables de la administración anterior que tuvieron su oportunidad en la etapa del descargo de emitir sus descargos correspondientes, digo bien. Entonces fuimos cuestionados por eso. Pero, a ver, la inclusión del punto 5 estaba previsto en el informe de la consultora externa que fue contratada para la formalización previa del contrato. La auditoría interna no se centra solamente en medir el cumplimiento del contrato estrictamente formal, sino en medir los resultados del proyecto originalmente ideado. Eso es lo que me gustaría también que se pueda comprender. El proyecto original fue la construcción de 4 hospitales. Finalmente eso no se dio de esa manera por la inclusión de ese punto 5. Nos focalizamos en tratar de dilucidar cuál fue el motivo de la inclusión y a instancia de quién también se incluyó
ese punto 5. En ese análisis, a la conclusión también que llegamos fue que no obtuvimos evidencias de que ese pedido de inclusión del punto 5 haya partido desde el IPS en su momento, sino más bien desde el Banco Atlas retornó la proforma aprobada con la inclusión de ese punto 5. ¿Eso encontraron ustedes ahora? Sí. Eso es nuevo. Sí, eso es lo nuevo que tiene este informe de auditoría interna, básicamente, y que está expuesto en la conclusión como el motivo principal de la ineficacia del proyecto original y del descalce financiero, aparte de las múltiples falencias también, como ya lo dije, de carácter formal en lo que respecta a la ejecución misma del contrato. Con responsabilidades compartidas. Hay que aclarar también eso. Acá hay responsabilidad compartida, tanto de los administradores del IPS de aquel momento, del periodo de alcance de la auditoría, como también del fiduciario, en este caso es el Banco Atlas. ¿Cómo ustedes confirman ese punto último de que la propuesta habría surgido del banco, la proforma de introducir el punto 5? Mediante los análisis documentales. Nosotros solicitamos información a las áreas administrativas del IPS, al Ministerio Público también le solicitamos documentos que obraban en carpeta fiscal, a la Superintendencia de Bancos y también al Banco Atlas. En realidad nosotros agotamos todas las instancias para obtener los documentos necesarios que nos lleven a emitir una conclusión objetiva en base a evidencias documentales. A ver, doctor José González, Sí. yo te decía que mucho ya hemos hablado de este Sí. tema, y sí, porque la impunidad que existe es tremenda. Ustedes la primera denuncia presentaron, corregime si me equivoco, febrero de 2024. En octubre del 2023, nosotros habíamos... La primera... Nosotros cuando entramos recién a la institución, encontramos que en la auditoría interna había 4 reportes de la Contraloría General de la República donde habían observaciones de hechos irregulares importantes. El Consejo, cuando eso el presidente aún no tenía mayoría y se había diferido el tratamiento de esos hallazgos de la Contraloría, que son el reporte 51, 52, 53, 54, donde una de las observaciones era sobre el fideicomiso. El Consejo no había aprobado la remisión de los antecedentes al Ministerio Público. Me convoca el presidente y le digo yo al presidente que en su carácter de funcionario público, él no necesita autorización del Consejo de Administración, porque sí está arreglado dentro del Instituto de Previsión Social que cualquier presentación de denuncia debe ser aprobado por el Consejo de Administración, pero en un orden de prelación de leyes está primero el Código Procesal Penal, que obliga a todo funcionario público, cuando toma conocimiento de un hecho irregular, de poner a conocimiento del Ministerio Público. Entonces me dijo, prepara ahora de forma inmediata, esto hay que presentar ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público realice una investigación, y fue como resultado de eso que el fiscal general designó un equipo conjunto de trabajo. Luego el Consejo tomó conocimiento, el Consejo ante los hallazgos de la Contraloría contrató una auditoría externa, presentamos ante la Contraloría esos hallazgos para que la Contraloría también se expida el trabajo que realizó nuestra auditoría externa. Cuando comenzó tu presentación dijo que 2 de los hospitales fueron concluidos, si bien es cierto así. Nosotros tenemos 2 demandas de arbitraje de Policlínica y del consorcio hospitalario Ingavi, porque en el fondo de reparo, por ejemplo, en el Ingavi, 11.300 millones no se le devolvió a la empresa constructora, era más de 18.000 millones que no se le pagó, y que según el anexo 2 del contrato del fideicomiso contaba con presupuesto asignado para Ingavi. ¿Y dónde se fue la plata? Y a Policlínica se fueron en otras situaciones que no correspondían. En el ítem 5 también en trabajo de mantenimiento, que no era, eso sí que era claro que no era objeto del fideicomiso.
y el fiduciario tenía el deber y la obligación de controlar cada pago que se iba a realizar y no simplemente decir que ellos no eran los ordenadores de gasto y que esa era una responsabilidad del fideicomitente. Y otra de las irregularidades que se encontró ahí, según la cláusula 6.2 y 6.4 del contrato del fideicomiso, ellos estaban habilitados solamente a habilitar 2 cuentas, que era del fondo de maternidad y el otro era para el pago de los certificados de obra. Nosotros con la auditoría externa hemos encontrado que ellos habilitaron una tercera cuenta que era fondo de reparto. Ellos aplicaron los contratos públicos del Instituto de Previsión Social con las contratistas, porque cuando vos vas pagando por cada certificado de obra hay una retención del 5%, que eso es IPS contratista, un contrato firmado en el marco de una licitación, no es en el marco del fideicomiso. ¿Y qué hacían ellos? Esos 5%, ellos habilitaron una tercera cuenta que no estaban autorizados a habilitar y esa cuenta sencillamente no generó ningún interés para el IPS. Al día de hoy de esa cuenta no deben más de 1.000 millones de guaraníes. Nosotros hemos hecho 4 reclamos ya de esa situación al fiduciario. Hasta ahora no hemos tenido respuesta de ello. Hemos puesto a conocimiento del Ministerio Público de esta situación, como así también hemos puesto a conocimiento de la Contraloría. También en su momento habíamos presentado una nota al Banco Central en el año 2024 cuando tomamos conocimiento de una de las demandas de arbitraje, porque nosotros habíamos visto que esa demanda de arbitraje tenía un presupuesto asignado dentro del fideicomiso. ¿Y no tuvieron hasta ahora respuesta del BCP, o sí? Hasta ahora no. Una nota presentada en el 2023. 2024. 2024. Y hasta ahora no tienen respuesta del BCP. Nosotros tenemos otro material, a ver, que tiene que ver con parte de esta auditoría que evidencia pagos irregulares, controles débiles y también responsabilidades del banco que tenía a su cargo la fiducia. A ver, material. Auditoría evidencia pagos irregulares, controles débiles y fallas del Banco Atlas. La auditoría interna del Instituto de Previsión Social, que expone graves irregularidades en la ejecución del fideicomiso, no solo apunta a exfuncionarios de la previsional, sino que también instala la eventual responsabilidad penal de directivos del Banco Atlas S.A. en su carácter de fiduciario del contrato. El lapidario informe establece responsabilidades compartidas entre el banco administrador y autoridades del IPS de la administración anterior, ya que el fiduciario tenía la obligación legal de orientar, advertir y controlar la correcta ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto por la ley de fiducia y las normativas del sistema financiero. Entre los principales hallazgos que comprometen al Banco Atlas, la auditoría señala que la entidad no remitió informes trimestrales al Banco Central del Paraguay sobre la situación y evolución del fideicomiso, pese a que dicha obligación estaba expresamente establecida por resolución de la Superintendencia de Bancos. De acuerdo con el informe, el banco tenía la obligación de orientar o asesorar al IPS sobre las mejores prácticas que debieron ser implementadas en la ejecución correcta de las cláusulas del contrato de fideicomiso. Esta auditoría fue elaborada en el marco de observaciones realizadas por consultores externos y tras la causa abierta por el fiscal Néstor Coronel, titular de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien investiga desde junio de 2024 el presunto desvío de fondos del fideicomiso destinado originalmente a la construcción de los 4 hospitales del IPS. Coronel recordó que la pesquisa se apoya en 3 auditorías y que el desafío principal es diferenciar irregularidades administrativas de hechos penalmente relevantes, sin descartar responsabilidades de ningún actor involucrado, tanto del IPS como del banco administrador, por lo que también estaría en la mira la entidad bancaria. La investigación no se limita a la persona jurídica del Banco Atlas, sino que podría extenderse a directivos y responsables de áreas clave, en caso de comprobarse que conocían las irregularidades o que omitieron actuar, pese a tener obligación legal de hacerlo.
Paralelamente, el IPS no descarta requerir la intervención del Banco Central del Paraguay para evaluar la conducta del banco fiduciario. De confirmarse los hechos, la legislación vigente contempla sanciones civiles, administrativas y penales para el fiduciario, que incluyen restitución de fondos, sanciones patrimoniales, inhabilitaciones y eventuales cargos por administración fraudulenta. Mientras la justicia avanza lentamente, los asegurados siguen esperando respuestas en este caso, que es considerado uno de los mayores escándalos vinculados al manejo de fondos previsionales en el país. Vamos a este resumen en una placa que quiero compartir con la audiencia. Tenemos, por favor, la placa del Fideicomiso IPS Banco Atlas. Ahí está. Monto 828.000 millones de guaraníes. El momento que se hizo 100 millones, más de 100 millones de dólares en el momento tipo cambiario, ¿verdad, doctor? 60 millones de dólares. No, 800.000 millones. 800.000 Sí. millones. 828.000 millones. 828.000 millones de guaraníes. Equivalente a 60 millones. Canalizado durante gestión de Vicente Bataglia, gobierno Mario Abdo Benítez. Contrato 2017, 4 emisiones de títulos fiduciarios, plazo 20 años cada emisión. Objetivo original, construcción de hospitales. El Hospital Ingavi, Policlínica, Hospital Día, Uyermini y el Hospital Hemato-Oncológico. Auditorías del IPS revelan solo 26% para obras previstas. Del total de la plata se usó. 74% de la plata se usó para otros rubros, que metieron ahí en el punto 5 y otros. Así mismo. Se agregó ítem, otros centros de salud para desviar dinero del objetivo inicial. Hallazgos principales de auditorías, 218.840 millones autorizados por la Dirección de Mantenimiento. Debía autorizar el de infraestructura. No hay ni un registro interno, no tiene la fiscalía de que se haya solicitado que la Dirección de Mantenimiento autorice los desembolsos. Muy por el contrario lo que dice el contrato. El contrato se tuvo que haber respetado, eso no se respetó. 169.094 millones certificados por fiscales sin título habilitante, no eran arquitectos o ingenieros. Varias obras financiadas no contaban con proyectos inmobiliarios aprobados. Pese a ser una exigencia contractual, no se pudo determinar si los montos de las obras calzaban financieramente en cada emisión de títulos de crédito. El fideicomiso operaba con 4 cajas de ahorro, una de las cuales no generaba intereses. Y dos no estaban habilitadas. ¿Cómo? Solamente en virtud al contrato de fideicomiso, solamente 2 cuentas podía haber habilitado el fiduciario. Sí. IPS realizó denuncia ante la Fiscalía y la causa está a cargo del fiscal Néstor Coronel. A mí me llamó la atención, quisimos hablar con el fiscal, le llamamos, le buscamos, no podía. Ya. Fue una cuestión procesal para resguardar el proceso. Yo lo entiendo, ¿verdad? Porque a veces está en una etapa ya, me parece, final y cuidar su proceso ante cualquier declaración que pueda dar, pueda ser un argumento para plantear una recusación, ¿verdad? Entonces yo entiendo ahí la posición también del fiscal Néstor Coronel, el que tiene a su cargo. A ver, ¿por qué plantearía el banco lo del punto 5, director? Esa es la parte que no me cierra. O sea, entendería, no estoy justificando, ¿verdad? Pero entendería, porque ya la he escuchado autoridades anteriores del IPS decir: nosotros nos encontramos que teníamos problemas en los hospitales, los centros de salud del interior del IPS, y tenían problemas de mantenimiento, y necesitábamos plata para eso. Pero ¿qué hicieron ellos? Utilizaron esta plata que en el contrato tenía que destinarse a otra cosa. Entonces meten el punto 5 para argumentar la utilización de ese dinero, lo que no correspondía, y violaron la naturaleza del contrato. Pero ¿por qué el banco propondría el punto 5, directora? Bueno, en realidad nosotros ponemos los hallazgos, como ya lo dije, en base a documentos. Ya otro tipo de especulaciones no podemos hacer con respecto a la intención o a la voluntad que pudo haber tenido tanto el banco, ni siquiera puedo decir que sea el Banco Atlas. Tal vez partió también de dentro del IPS, de los responsables de aquel entonces. Es una suposición, ¿verdad?
La verdad que no podemos hacer especulaciones con respecto Pero a el hecho eso. objetivo Más que encontraron, ¿cuál es? no tenemos evidencia de que ese pedido de inclusión del punto 5 haya partido del IPS. Esa evidencia no tenemos. Según los documentos, desde el Banco Atlas regresó la proforma autorizada con esa inclusión del punto 5. Qué raro, ¿no? Y ese fue el contrato formalmente formalizado. Porque acá, a ver, están estas tres auditorías, ¿no? La de la Contraloría, la auditoría externa, la auditoría interna. En esas tres auditorías se confirma que acá hubo desvío de dinero, o sea, no se respetó la naturaleza del contrato, eso queda claro. Se destinó a otros centros de salud. Se hace otra auditoría a ver si esa plata que ellos usaron para otros centros de salud se usó debidamente. Y ahí encontraron un documento, yo accedí a ese documento, que lo hemos hablado, me parece. Es los informes de las obras. Informe de las obras, creo que tiene 300 páginas, y esas obras tampoco están. O sea, algunas no directamente no están, figuran que instalaron, no sé, 20 aire, digo Están un ejemplo, incompletas. 20 aire acondicionados, instalaron 2. Sí. O sea, eso también, además, por eso digo, no, el argumento tampoco podría ser, necesitábamos el mantenimiento de los centros del IPS del interior y en eso usamos la plata. Se hace una auditoría sobre eso y ahí encontraron otras irregularidades. Sí. O Las sea, 3 auditorías que se hicieron, porque son 45 licitaciones, en las 3 hubieron hallazgos importantes, incluso nosotros hemos puesto conocimiento de eso del Ministerio Público, denunciamos también ante la Contraloría, y la Contraloría había emitido un informe preliminar, porque ellos siempre emiten primero su informe para descargo, y en los hallazgos de la Contraloría los números eran mayores a los nuestros. Eso también está pendiente en la Contraloría de emisión. Incluso algunos contratistas hicieron las rectificaciones correspondientes aceptando la observación de nuestra auditoría interna. Es decir, solicitaron devolver el monto correspondiente a las diferencias que fueron observadas por la auditoría interna en su momento. yo entiendo la preocupación. Hoy aparecen algunos actores políticos, el diputado Mauri Espínola, obsesionado con una cuestión de la administración actual del IPS, pues ignora totalmente esto que es hecho consumado. Ni una palabra. Y medios de comunicación afines al banco, Atlas, insistentemente expresan su preocupación sobre la colocación de los fondos jubilatorios del IPS en determinados bancos, pues ellos son responsables directos de un hecho que está consumado. No es una especulación de que podría generar riesgo la colocación de dinero en ciertos bancos. Hoy tenés evidencias con 3 informes de auditoría externa, interna, Contraloría. Y yo digo, y la clase política supuestamente tan preocupada acerca del manejo de los fondos del IPS, que tenés 100 millones de dólares que se fumaron. 120. Eso que estamos viendo en archivo, ya el esqueleto del hemato oncológico, que tiene ya un año cuando nos fuimos a hacer esas imágenes, hoy ese ya está en una etapa mucho más avanzada. Sí. Ni el impuesto nos había pagado a la construcción. Ni el impuesto se pagó. No. Ingavi tampoco nos había pagado el impuesto a la construcción. Nosotros muchísimos impuestos tuvimos que pagar cuando recibimos la administración. Hasta en eso estábamos con serios problemas. Ahora, esto queda en manos de la Fiscalía, ¿verdad? Ya, cuanto más de un año, ya tuvieron que haber hecho toda la investigación, por un lado, lo que ustedes arrimaron, la documentación del contenido de las auditorías, y a eso se suma la investigación propia que hace el Ministerio Público, ¿verdad? Se dificulta un poco también la investigación, Jorge, porque nosotros en IPS tuvimos mucha dificultad de comunicación con el Banco ATA. En numerosas ocasiones le hemos solicitado información, y eso que nosotros somos su mandante, y no obtuvimos respuestas positivas de ellos, siempre respuestas evasivas, o decían que ya transcurrió demasiado tiempo, por eso no cuentan con el documento, o que obran en nuestro archivo. La auditoría interna a través del Ministerio Público pudo acceder a varios documentos remitidos por el BSP al Ministerio Público, o que el Banco Atlas puso a disposición del Ministerio Público, pero no así a disposición nuestra. Nosotros también eso consideramos que es una causal de incumplimiento del contrato, porque ellos están obligados a proveer la información que nosotros les solicitemos.
Acá también del banco hay una responsabilidad penal y una responsabilidad Hay administrativa, responsabilidades ¿no? administrativas, hay responsabilidades contractuales, como así también podrían haber responsabilidades penales, conductas relevantes para el derecho penal. A ver, porque acá en general me decían el otro día, para que la gente entienda este tema, el contrato se firma en el 2017. Me decían, pues ustedes me hablan de la administración de Bataglia, 2017, otro era el presidente IPS, Benigno estaba como el presidente IPS. Allí tenían, ellos diseñaron o se dieron cuenta de que necesitaban la construcción de estos 4 hospitales. Sí. Y vieron la manera de conseguir los fondos, los 828 mil millones de guaraníes. ¿De dónde salen esos 828 mil millones de guaraníes? En el contrato, porque nosotros accedimos a ese contrato, que también tiene el Ministerio Público, está determinado cómo se iba a usar ese dinero. Hospital Ingavi iba a costar tanto, Policlínica tanto, Hospital Día Guillermini tanto, Hospital Hemato-Oncológico tanto. La suma del costo de estos 4 hospitales daban exactamente 828 mil millones de guaraníes. Se le agrega el punto 5 y ahí es donde esto se prostituye. Se descalza Ahí es donde se financieramente. descalza. Y se da lo otro que mencionábamos en el informe que me hacía la aclaración, doctor, de 4 están 2. Pero de esos 2 que están, a pesar de tener la plata para pagarle a las empresas constructoras, no pagaron. Y hoy el IPS está afrontando demandas por incumplimiento. Y que de montos, que de 11 mil millones, corregime si me equivoco, creo que por los intereses, eso ya trepó no sé cuánto, ¿verdad? Logramos llegar a un acuerdo con el consorcio hospitalario Ingavi y por lo menos que los intereses a nuestra administración no nos computen, sino computaron unos intereses a la anterior administración. Nosotros eso habíamos denunciado también ante el Ministerio Público porque eso estaba la plata para ser pagada, como vos decís, no se pagó, ni siquiera se había pagado el impuesto a la construcción de Ingavi, que era más de 6 mil millones de guaraníes. Y situaciones como esa nosotros encontramos, y después está la demanda de Policlínica también, de la empresa Tecnoedin, que ya hay fallo de arbitraje en el cual no condenan a un número importante. Porque ellos hicieron el trabajo, Sí, claro. pero el IPS no le pagó. Y eso estaba presupuestado. Era parte de los 828 mil millones del fideicomiso. Sí. La plata no está. No está la plata. ¿Cuánto encontraron? Y a partir 170 millones es De lo que queda. 828 mil millones de guaraníes encontraron ustedes 170 millones. 170 millones es lo que El resto se resta usó en hoy. otros. Sí. En otros. 74% del total de los 828 mil millones fueron destinados a obras de mantenimiento. Punto 5. Así es. Y ahí es donde yo digo, de vuelta no estoy justificando, pero podríamos llegar a entender que la administración anterior dijo, bueno, tenemos este contrato, hay que cumplir. Bueno, la necesidad es infraestructura en el interior. Sí. Pero para ello tuvieron que hacer adendas, Pero yo que dicen ellos que lo te hago hicieron, una agregaron pregunta, el punto. Jorge. Si vos haces un llamado Sí. de licitación para mantenimiento, para iniciarse ese llamado, contratación y la ley te exige que cuente con un CDP, que es el CDP, certificado de disponibilidad presupuestaria. Esos llamados de mantenimiento se hicieron, todos contaban con un certificado de disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué se paga con el fideicomiso si supuestamente ese llamado tenía fuente de financiación? Que se paga con el fideicomiso, ustedes encontraron un documento en la auditoría de que se pagó con el Y ahí es donde hubo Y también, ahí es donde el banco tuvo que haber cuidado la plata. por eso del guarda fideicomiso. relación con los saldos iniciales de caja y las reprogramaciones presupuestarias que se hicieron sin fuente de financiación. Como jugaban con los números, tenían el documento del certificado de disponibilidad presupuestaria, pero no había la plata, empezaron a meter la mano en el fideicomiso. Y ahí es donde el se empieza a banco- descalzar financieramente. Claro, pero ahí es donde por eso una figura tan noble como es el fideicomiso... La auditoría externa, Sí. el equipo Audicon, consideró inclusive que hubo por parte del Instituto de Previsión Social producción de documentos no auténticos y que se le mintió al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda en ese entonces, porque los números reales no eran así, no contábamos nosotros con ese dinero, pero igual seguían jugando con los números. Y es ahí donde yo creo que se abre el grifo y se empieza a meter la mano en el fideicomiso porque se necesitaban pagar
determinado servicio y otra vez después nosotros encontramos que esos servicios que supuestamente se pagaron no se hicieron. Claro, vos podés entender la ambición desmedida y la corrupción de los que estaban al frente de la administración anterior del IPS. ¿Y el banco? El banco le tiene que decir, espera un poco, nosotros acá dice el contrato, dice que yo tengo que destinar para esto. Pero además el contrato dice que Dos condiciones, la autorización la tiene que dar dos situaciones tienen que darse. infraestructura, ¿verdad? Sí. Y no mantenimiento. Eso por un lado, y por otro lado te dice también que debe contar con proyecto inmobiliario aprobado. Y según la Dirección de Mantenimiento y según la Secretaría del Consejo, no contaban con proyecto inmobiliario aprobado. Y esa es la obligación del fiduciario, cumplir con la debida diligencia antes de cada pago. Cosa que no se hizo. De vuelta de debida diligencia, nada. Y ahí es donde la directora de la responsabilidad compartida, ¿verdad? Sí, así Administradores mismo es. anteriores y los que tenían a su cargo la fiducia. En cuanto al proyecto inmobiliario, como se realizaron obras de mantenimiento, nos mencionaban también de que estas obras por su naturaleza no cuentan normalmente con proyecto inmobiliario. Y eso, por ejemplo, también es una evidencia más de cómo se desvirtuó lo que fue la idea original de construir obras de infraestructura que por su naturaleza sí debían contar con proyecto inmobiliario, que era uno de los requisitos. En realidad, el fiduciario tiene la carga de verificar la legalidad de los documentos que sustentan los pagos que se van a realizar. El fiduciario y también los responsables de la administración del IPS en aquel entonces. El último informe, el que salió hace 2 semanas, dijiste, directora, ¿verdad? El definitivo. El Sí, conclusivo. hace 2 semanas. Eso ustedes enviaron al Consejo y el Consejo remitió a la Fiscalía. Está pendiente de tratamiento en el Consejo y entiendo también que es por el volumen y la complejidad del informe. Los asesores seguramente se estarán tomando el tiempo para analizar antes de poner a consideración de los miembros del Consejo de Administración. La figura del fideicomiso es muy compleja. El IPS en sí es una institución demasiado compleja. Por eso también entiendo un poco que el Ministerio Público no haya avanzado de su fase investigativa. Porque aparte no encontraron documentos, o sea, documentos que, o sea, les fue Al principio difícil, costó encontrar los difícil documentos. encontrar después. Es complicado reconstruir, Sí. a nosotros nos costó, pero creo que lo logramos. Yo creo que este informe final que emitimos le va a servir al Ministerio Público para poder llegar también a una conclusión sobre su investigación. Yo digo, este señor Halley y compañía están celosos hoy de la administración de los fondos del IPS, que yo aplaudo esa iniciativa, pero ni una palabra sobre esto. Y claro, formó parte de la administración anterior. Digo, la asociación de jubilados, etcétera, etcétera, que todo el tiempo están manifestándose. ¿Qué dicen sobre este tema? Ni una palabra. 100 palos verdes desapareció. ¿Qué dicen? Absolutamente nada. Gracias, doctor, por tu tiempo. Muy amable. Cuando guste a la orden. Directora, gracias por su tiempo. A las órdenes. Hacemos una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el ministro de Educación, Luis Fernando Paí Ramírez. Ahí veo los kits escolares, nos va a mostrar que ya están en plena etapa de distribución, que tienen que llegar las instituciones educativas para los estudiantes antes del inicio de clases este año. Pausa, ya venimos. En Bristol, aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Ofertas en todos los modelos y marcas en 18 cuotas. Samsung A16 a 79.000 guaraníes, iPhone 13 a 329.000 guaraníes, Xiaomi 69.000 guaraníes, Honor 69.000 guaraníes, Oppo 99.000 guaraníes. Además, tus compras participan de la promoción 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Y sabes cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? 0. Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes sin costo ni para vos ni para quien recibe y retirar tu plata en todos los puntos Huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa
el Giros U. Les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón que más querés. Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Bueno, me invadió acá el ministro de Educación. Mirá lo que es la mesa acá. Está el ministro de Educación, Luis Fernando País Ramírez. ¿Qué tal, ministro? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos? Bueno, que todo esto, Sí, ¿cómo? sí. Explícanos que bueno, los kits escolares, ¿verdad? Los kits escolares, todo lo que recibe cada chico, cada niño, que va desde el preescolar hasta el tercero de la media, y según lo que tienen que hacer en el año, vamos cargando las bolsitas, pero además cada bolsita viene con una, aquí van a ver, con una nota donde trae todos los elementos que tiene que tener el kit y un QR, de manera que si alguna bolsa viene incompleta, entonces se puede hacer el reclamo y la denuncia correspondiente, ¿verdad? Entonces ahí tienen los teléfonos donde se puede denunciar. Y como ven, es una bolsita, aquí vemos, viene cargada con todos los materiales, no solamente didácticos, es decir, las reglas, los lápices, borradores, sino también llegan los libros, como están observando ahí. Llegan los libros, todas las asignaturas y materias que van a tener con sus libros ya llegan, aparte de la cantidad de cuadernos que van a usar y quizás más cuadernos de los que van a llegar a usar, ¿verdad? Entonces, para cada grado eso está estudiado y este año, además, con la gran innovación de tener los kits de aulas que ya desde el año pasado empezamos a entregar y este año duplicamos las cantidades y la calidad de lo que estamos dejando en el aula. ¿Por qué es importante esto? Porque el niño no tiene que ir todos los días con la mochila pesada, todos los días cargando, sino que va a encontrar en el aula las témperas, fíjense las plasticolas, el tamaño de las plasticolas que están en el aula, va a encontrar la tijerita, va a encontrar las pinturas, va a encontrar el bolígrafo, va a encontrar lápices de colores, todo eso que se llama kit de aula que estamos innovando. Y todo esto lo estamos haciendo con el mismo presupuesto que antes se entregaban solamente kit y elevando la calidad de todos los productos. Me gustaría repetir esa última parte. ¿Qué es lo nuevo, lo innovador cuando hace referencia a esto? ¿Qué es lo distinto a lo que ya los alumnos estaban acostumbrados años anteriores? ¿Qué es lo que cambió ahora? Primero, la calidad de los productos, ¿verdad? Tienen hoy mucha más calidad. Le exigimos una calidad superior a los productos. Segundo, tenemos los kits en el aula. Aparte de lo que recibe cada niño, por decirte así, va a recibir un bolígrafo, un lápiz, que va a ser para usar en su casa, porque en la escuela, en el aula, va a tener el kit de aula. Entonces el niño no tiene que trasladarse todos los días con todos los materiales. En el aula va a estar el material que el niño va a usar o que se requiere, ¿verdad? Entonces, lo otro son los libros. Antes se entregaban libros separados de los kits y a veces llegaba, a veces no llegaba, pero sobre todo, Jorge, ocurría algo. A veces llegaba tarde. Por lo tanto, cuando llegaba la familia ya había comprado. Claro. Y ese es un problema, porque nosotros le decimos a la familia, no compren los libros que el MEC ya entrega. Y dicen, no, los libros están incompletos, no, los libros, no, los libros están en la completos. escuela ya le pide la profesora y terminó comprando ya porque no llegó temprano. No llegó temprano. Entonces nosotros tomamos la decisión, y es un trabajo mucho más complejo, de incluir dentro de los kits también los libros, ¿verdad? De manera que pueda ya la familia recibir en este kit individual todo lo que el chico va a necesitar, todo lo que se tiene que tener en materia pedagógica está dentro de los kits. Estás tocando otra innovación también, Jorge, ahí, porque estas son cartulinas que habilitamos para no videntes. Iba a decir, pero ¿cómo para no videntes? Porque se le pone el sistema braille. Estos son los kits inclusivos. Los kits inclusivos, se puede ir sellando con el sistema braille y los chicos pueden entonces leer, ¿verdad? Pueden tener. Entonces también tenemos esa innovación de los kits inclusivos. También tenemos la innovación de esos cuadernos que viste, que son para jóvenes y adultos, sí, que son cuadernos especiales para que ellos puedan ir trabajando. Son personas ya adultas, muchos de ellos que no pudieron terminar el colegio, entonces van terminando a destiempo. Entonces se le prepara materiales también adecuados
para lado, doble ellos, raya. correcto, para que puedan hacer un proceso que va a ir adaptándose de nuevo a lo que necesitan aprender, ¿verdad? Entonces, como ves, los kits tienen mucha calidad, si bien todavía podemos seguir y aspiramos a seguir mejorando, hoy estamos haciendo una innovación y todo esto de poner los kits en el aula, de traer más lápices, más cuadernos, de tener más la plasticola en el aula, todo sin aumentar el presupuesto. Y eso va a administrar el docente. Esto va a administrar el docente. Lo que queda en aula, o sea, está a cargo del docente. Así es, está a cargo del docente, lo que queda en aula, todo está de alguna manera estudiado, digamos, en el sentido de que sabemos cuánto de plasticola más o menos se usa en el año, entonces cuánto de pintura se usa en el año y en base a eso está distribuido, ¿verdad? Y después también el niño va a tener su kit para poder hacer en casa los trabajos, para poder hacer la tarea o la actividad que el niño quiera en la casa, ¿verdad? Y podrá llevar también aquel niño que quiera llevar su kit individual. ¿Cómo hicieron en la institución a tu cargo de introducir nuevos elementos, el tema de los libros y no alterar el presupuesto? Bueno, ahí hay algunas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Nosotros cambiamos el sistema de la licitación, que antes iba a la baja, entonces los precios se podían disparar o se podían generar una dinámica que no tenía mucha posibilidad de fijarlos, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos un promedio, pedimos precio de mercado y hacemos un promedio de cuánto cuesta el más caro y cuánto cuesta el más barato, promediamos y ese es el más menos, digamos, lo que se está pagando porque sí exigimos mucha calidad, ¿verdad? Entonces, con esa dinámica nosotros pudimos gestionar los recursos para poder avanzar y comprar también los kits en el aula. Y también hay que decir algo, estamos teniendo más cantidad de alumnos, estamos entregando más cantidad de kits. Nosotros estamos previendo casi 1.470.000 kits para este año, ¿verdad? Lo que supera con creces la dinámica del año pasado. Y entonces también eso hay que ir incluyendo, ¿verdad? Entonces, también es un modelo en donde tratamos de ser eficientes, donde hablamos con todos los proveedores y tenemos el compromiso de cumplir con tiempo, en tiempo y forma también los pagos, lo cual hace que los precios se puedan ajustar, ¿verdad? Que no haya que incluir ese sobrecosto que a veces lleva el tiempo, ¿verdad? Porque finalmente hay que financiarlos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ajustamos a máximo el costo de estos materiales pidiéndole la mejor calidad. Yo te puedo asegurar que tiene la mejor calidad del mercado. Hoy, por ejemplo, los cuadernos, incluso mejores de los que vas a encontrar a lo mejor de venta en algún supermercado, que son todos esos que están ahí, ¿verdad? Entonces, pero esto es un trabajo en conjunto también con todas las empresas que trabajan y que son oferentes, con las que nos ponemos de acuerdo y que todas las que van a participar planteamos las reglas del juego, gestionamos reglas claras y a partir de ahí nos ponemos a trabajar todo en pos de la calidad de los materiales, ¿verdad? Esto es lo del código QR, operativamente cuando dijiste, esto le llega, esta bolsa le llega a un... llega a un niño. Le llega a un niño. Entonces, esta bolsa puede también, ojo, puede llegar abierta. Y ahí si llega abierta tienen que denunciar en este código QR. Entonces, ingresan a ese código ingresan QR. al código y ahí pueden denunciar también, ¿verdad? Que llegó abierta. No puede llegar abierta. No puede llegar abierta. Y sobre todo verificar la lista. La lista. Acá hay una lista que tienen que mirar y verificar si está todo lo que dice ahí en la lista y puntear en el caso que falta hacer la denuncia, ¿verdad? Porque hay que reconocer que hay veces... en vez de tener los 6 cuadernos, llegaron 4. Y 2 cuadernos se quedaron por el camino. Operativamente, esto ¿cómo se va a dar? Ya en la distribución, está la empresa, para la distribución, llega al colegio, llega a la escuela, de ahí van los chicos a retirar, ya eso administra la directora. ¿Cómo funciona? Realmente es un operativo gigantesco, Jorge. Esto tenemos en un depósito de más de 14.000 metros cuadrados, más de 6 millones de cuadernos. Son pilas y pilas, cuadernos, libros que hay que ponerlos dentro de la bolsa. Realmente un ejército de personas trabajando para poder hacer los kits que se embalan, se ponen en cajas, se suben al camión y se entrega por departamento y se entrega por escuela. El director abre la escuela, recibe las cajas, firma un acta en donde dice recibí 15 cajas, 20 cajas, 30 cajas, las que sean para su escuela,
La entrega se hace escuela por escuela y el director va a hacer después la entrega en el Día Nacional del Kit, va a hacer la entrega de los kits a cada alumno, ¿verdad? Ese es el proceso. Hoy terminamos el Chaco. Ahora, en este momento, están saliendo los camiones ya para Guairá y Cazapá. Salieron ayer para Ñeembucú, ¿verdad? Entonces, no es que en un día, a veces la gente tiene ciertos pensamientos de, bueno, hoy sale, hoy ya se entrega. No, la entrega en todo el departamento te puede llevar 4 o 5 días, ¿verdad? Porque vos te vas ciudad por ciudad, en cada departamento, escuela por escuela, ¿verdad? Y es un ejército también de camiones que salen y recorren toda la geografía, ¿verdad? Entonces, pasar por todas las escuelas, por ejemplo, del departamento de Cazapá, te lleva 5 o 6 días, ¿verdad? Entonces, por eso que empezamos mucho tiempo antes y vamos ya distribuyendo para que cuando arranque febrero lleguemos a Asunción hacia los primeros días de febrero y entreguemos ya en todas las escuelas de Asunción, que es la última etapa, ¿verdad? Entonces, fuimos al Chaco, ahora estamos yendo a Guairá, a Cazapá, vamos a ir a Ciudad del Este. Este viernes estamos saliendo a Ciudad del Este, salimos ayer hacia Ñeembucú, vamos a ir a Itapúa, entonces vamos viniendo hacia Central y después a Asunción. Y ahí se cierra el circuito ya de entrega, que por cierto lleva varios días en cada departamento. Recuerdo años anteriores se tenía un problema y eso se visibilizaba y decía no funcionó el sistema. Los directores que tenían que anotar en el RUE. Sí. Y que hubo traslados, cambios, y que no formaba parte de la lista, entonces la cantidad era 534 y se sumaron 5 más y al final eso no recibieron y esos denuncian y dicen no llegaron en tiempo y forma. ¿Cómo se va a subsanar Tomamos eso? 2 decisiones para eso, Jorge. La primera es ahora en febrero, cuando se abran los primeros días de febrero la parte operativa administrativa, ya le pedimos a los directores que carguen definitivamente el RUE que ya pueden llegar a tener, salvo un margen pequeño que son los febreristas, ¿verdad? Que rinden en febrero y después de rendir recién o continúan en la escuela o se mudan. Entonces, la primera decisión es que ahora en febrero completen ya el mayor porcentaje y que quede solamente a lo mejor esos que van a rendir un poquito tarde en febrero, porque igual si rinden los primeros días ya tenemos tiempo de saber dónde están. Y que ahí se haga ya la distribución de colegio a colegio en la localidad, porque Jorge, que estaba en la escuela A, se inscribió en la escuela B, bueno, le pide a la escuela A, porque ahí dejamos el kit de Jorge que venga a la escuela B. Eso se puede hacer ya en este tiempo, antes del inicio de las actividades y sobre todo antes del Día de Entrega Nacional de kit, que va a ser el 27, entonces, de febrero. Esa es una medida. Y la otra que estamos tomando y que yo le estoy muy agradecido a todos los que colaboraron, los gremios, los maestros, porque hicimos un estudio, le preguntamos, trabajamos con ellos, de adelantar el examen de febrero a diciembre. De manera que en diciembre el chico pueda tener su examen complementario y ya nosotros a final de diciembre o a mediados de diciembre matricularlos a todos. Que vamos a tener 2 cosas muy importantes. La primera, la lista para los kits y la lista para hambre cero. Porque pasa también lo mismo con hambre cero, ¿verdad? El plato del niño se fue a esta escuela y tiene... Entonces, nosotros necesitamos tener ese dato ya en diciembre para hacer una proyección para el año siguiente, ¿verdad? Y eso, con esta medida que estamos tomando, que está en el calendario, que ya hemos cambiado, que en diciembre vamos a rendir, vamos a ver que creemos que es la medida que nos va a ayudar a solucionar este impasse que tenemos ahí de los días y de los alumnos que se inscriben en una escuela y su kit está en otra o la comida puede estar en otra, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que esas son 2 acciones muy importantes que nos van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Está viendo también calculadoras, ¿verdad? Las calculadoras son las mejores que puedan existir en el mercado, digamos. Estas son las calculadoras. Subimos un poquito el nivel de las calculadoras. Teníamos calculadoras que al segundo día no se prendían, que al segundo día porque venían con luz solar y ya no funcionaban, las teclas no funcionaban, ¿verdad? Entonces compramos lo mejor que pudimos tener como oferta en el mercado, lo que compraría cualquiera para sus hijos, ¿verdad? Y eso es algo de primer nivel que le estamos ofreciendo. Entonces vos fíjate, hoy una familia, si contamos cuánto cuesta cada libro, y si vos decís, vamos a poner un promedio nomás, entre 50.000 guaraníes que cueste cada libro. Algunos cuestan 70, otros cuestan menos, pero hagamos un promedio, digamos 50.000, son 6 libros que reciben.
En libros nomás, ¿cuánto es el ahorro? Y si tenés 3 hijos. Y en cuadernos, ¿cuánto cuesta estos cuadernos que tenga que ir a comprar? Y algunos están recibiendo 6, otros 10. O sea, una familia con 2 hijos, con 3 hijos, el ahorro es muy importante para Acá me dice mi productora, su hijo, un palo por hijo, 1 millón de guaraníes. Sí. En útiles, así, menos, fácil. A eso tenés que sumarle el uniforme y, bueno, la gente que tiene que preparar la comida para que sus hijos coman en la escuela, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de cosas que hoy la escuela pública ofrece, que la maestra puede contar con kit en el aula. El chico que no llevó, la maestra le puede dar la tijerita, le puede dar el lápiz. Contamos con kit de primer nivel para los niños, contamos con la alimentación en las escuelas, hemos renovado casi el 100% de los mobiliarios. Entonces, hemos remozado 4.000 escuelas, 4.000. Entonces, yo creo en 2 años, después de 15 años, volvimos a tener un presupuesto para reparación y mantenimiento el año pasado. Es decir, yo creo que la educación está ocupando un lugar central en el gobierno de Santiago Peña, un lugar fundamental, y con el liderazgo propio y particular y personal del presidente, que se involucra. Todos los días le doy un reporte de cómo están las entregas de kit, porque él está ahí a full y online con lo que está pasando con cada uno de estos eventos importantes, las infraestructuras. Vamos a renovar el Colegio Técnico Nacional, vamos a renovar el Colegio Nacional de la capital después de 150 años, totalmente nuevo, remozado. Es decir, hay una inversión importante en educación que nos permite pensar que cada vez vamos a estar avanzando hacia lo que queremos, hacia un nivel óptimo de educación. Y muchos dicen, pero ustedes hablan mucho, porque antes era que se caía la escuela, ahora no, nos retiraron el escombro. O está sucia o está tardando la ejecución, ¿verdad? Entonces, y ahí hay que decir que sí, algunas construcciones que son, hacer un colegio de nuevo no se hace en 3 meses. Claro. Dice, pero ustedes no prevén porque ¿cómo no van a hacer en las vacaciones? ¿Y cómo va a construir un colegio en las vacaciones? Nosotros en octubre del año pasado ya comenzamos y vamos a terminar en marzo algunos, en febrero otros emblemáticos a lo mejor en junio, en julio, porque son construcciones nuevas de colegios emblemáticos. Que vemos en tapa de los diarios, ya hemos hablado un montón de eso. Tenés 7.000, 4.000 arreglaron, faltan 3.000. Entonces vos te vas a buscar esa que falte si no se hizo nada. Sí, pero casualmente, esta que han sacado últimamente, mostrando los escombros, es una escuela de las nuevas. 15 aulas nuevas. 15, porque no te digo. No mostraron las 15 aulas, mostraron el escombro. 15 aulas nuevas. Un colegio de 1.500 alumnos. O sea, hay 7 laboratorios absolutamente nuevos, totalmente renovados. Tampoco salió en la foto. Salió el escombro nomás. Que está bien, hay que retirar y seguramente ya para cuando iniciemos las clases eso va a estar limpio, ¿verdad? Retirar, ¿no? Pero lo notable es que hay 15 aulas nuevas, ¿verdad? Y eso no salió. Entonces, esto digo solamente porque yo creo que la crítica es buena. Porque la crítica, mira dónde nos llevó a decir, vamos a meterle, dale, kit con mejor calidad, dale, kit de aula, dale, infraestructura, dale. La crítica y sobre todo la visión de que esto hacía falta. Entonces, pero la mentira es lo que es difícil, ¿verdad? Porque yo siempre digo, no es por el ministro de Educación, no es por el presidente Santiago Peña, es por la educación paraguaya, porque crea una dinámica de no creamos en esta institución, que es una institución que si nuestros hijos no están en la escuela, yo creo que no hay ninguna posibilidad de absorber todo el desarrollo que el Paraguay vive. El cambio, tengo que ir a la pausa, esta modificación en el sistema de adquisición y de compras, convengamos que ha generado reclamos de sectores que venían acostumbrándose a una forma de participar de los procesos licitatorios, esta subasta a la baja, y ahí se ponían de acuerdo, 2 o 3 proveedores tiraban su precio, hoy promediaron, no les gustó a alguno y ahí empezaron unas campañitas cuando estaban en proceso de licitación, ¿verdad? Y eso, como decimos nosotros, forma parte del paisaje en el que tenemos que movernos con la educación, lastimosamente, porque creemos que eso no se ajusta a la verdad más que nada, ¿verdad? Y no es justo con la educación. Cuando se está haciendo y se está dando los elementos para que la educación sea central. Y yo te hacía este comentario para decirte que
esta es la base para permitir después lo pedagógico. Porque ¿cómo vamos a dar clases o vamos a pedirle o exigirle lo pedagógico si no comen? Y en los estudios asociados sobre el desarrollo y el rendimiento de los niños, lo primero que se encontró es que si los niños no se alimentan no podemos mejorar. Hambre cero, calidad de los materiales de primer nivel, mejora de la infraestructura, mejora de los mobiliarios y a la vez ya comenzamos los procesos pedagógicos. Entonces, este es un proceso integral sostenido en donde estamos abarcando esa visión integral que tiene que tener la educación para poder ser desarrollada. A la vuelta de la pausa tengo un informe para hablar sobre resultados de ese proceso pedagógico del cual hace referencia. Nosotros accedimos a un material elaborado por docentes de una universidad en Itapúa. Tomaron como referencia 2 escuelas y hay unos resultados muy interesantes que me gustaría compartir a la vuelta de la pausa. En Bristol, aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Ofertas en todos los modelos y marcas en 18 cuotas. Samsung A16 a 79.000 guaraníes, iPhone 13 a 329.000 guaraníes, Xiaomi 69.000 guaraníes, Honor 69.000 guaraníes, Oppo 99.000 guaraníes. Además, tus compras participan de la promoción 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Y sabes cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? 0. Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes sin costo ni para vos ni para quien recibe y retirar tu plata en todos los puntos huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa el Giros U. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Tenemos este material para compartir. Hambre cero. Alumnos asistieron más a clases y mejoraron sus notas, revela un estudio. Hambre cero. Alumnos asistieron más a clases y mejoraron sus notas, revela un estudio. Los investigadores paraguayos corroboraron mediante un estudio campo en el departamento de Itapúa que el programa Hambre Cero tuvo un efecto positivo en la asistencia de los estudiantes de una escuela pública y que además la entrega del alimento posibilitó el rendimiento académico en las materias de matemática y castellano. Un estudio cuasi experimental realizado en el departamento de Itapúa reveló que el programa de alimentación escolar Hambre Cero genera un impacto positivo y estadísticamente significativo tanto en la asistencia a clases como en el rendimiento académico en matemática y castellano de los estudiantes. La investigación fue desarrollada por Virgilio Noel Benítez Brites, secretario de Planificación de la Gobernación de Itapúa y docente investigador de la Universidad Nacional de Itapúa, y Matías Denis Cácaro, coordinador del Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación UNAE. El análisis comparó 2 instituciones urbanas, una escuela pública beneficiada con Hambre Cero con 109 alumnos y una escuela subvencionada sin el programa con 104 alumnos. Utilizando la metodología de diferencias en diferencias que permite medir el efecto de una política pública en el tiempo. Los resultados muestran que los estudiantes de la escuela beneficiada con el programa del gobierno de Santiago Peña incrementaron su asistencia en 25 puntos porcentuales en comparación con el grupo de control, la escuela subvencionada que no está incluida en el programa. Antes de la implementación, la institución beneficiada tenía 42 puntos porcentuales menos de asistencia que la otra.
En cuanto al rendimiento académico, el impacto también fue contundente. En matemática, los alumnos beneficiarios mejoraron en promedio 1.18 puntos en una escala de 1 al 5, mientras que en castellano, el incremento promedio fue de 1,05 puntos. Previamente, los estudiantes de la escuela pública registraban desventajas de entre 1,7 y 1,8 puntos frente a los de la escuela subvencionada. Los investigadores sostienen que el almuerzo escolar funciona como un incentivo directo para las familias, ya que reduce los costos de alimentación y favorece que los niños asistan regularmente a clases. Además, el sistema educativo paraguayo basado en la evaluación por proceso requiere presencia constante en el aula para la entrega de trabajos y actividades, lo que ayuda a explicar la mejora en las calificaciones. El estudio incluyó un análisis adicional incorporando la variable distancia entre vivienda y escuela, comprobándose que los efectos positivos del programa se mantienen estables. Esto sugiere que la ubicación geográfica no explica los cambios observados. No obstante, los autores advierten que los resultados no deben generalizarse automáticamente a todo el departamento ni al país, debido al tamaño reducido de la muestra. Por ello, recomiendan ampliar futuras investigaciones a más escuelas y por periodos más largos para confirmar la sostenibilidad de los efectos. Este es el objetivo, ministro, ¿verdad? Claro, fíjate, es lo que hablábamos, o sea, chicos que comen primero tienen más presencia, asisten más, generan la energía suficiente para poder recibir y aprender, genera un impacto positivo también en toda la comunidad alrededor de la escuela. Y ahí están los resultados también en el aprendizaje, ¿verdad? Mejora la calidad del aprendizaje de los chicos. Y eso es lo que veníamos diciendo, solo que ahora alguien tomó y le llevó el tiempo medir, lo pudieron hacer y bueno, yo creo que hay que extender esta muestra, no solo al departamento de Itapúa, sino a todo Paraguay y ya estamos hablando con gente también del CONACYT para ver si podemos ampliar la muestra, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos son los datos interesantes, porque si no parece que nosotros nomás hablamos y decimos, esto es una investigación que hicieron personas que no están vinculadas, digamos, al ministerio. También tenemos, el BID hizo una investigación en un programa que se llama Tutorías, donde demostraron ellos con una escuela control que hay un incremento en la capacidad de comprensión de los chicos de las escuelas públicas, tanto para matemáticas como para lengua, y eso está ahí en la página del BID a disposición, tampoco estamos diciendo nosotros, dicen ellos. También tenemos una evaluación de la Universidad de Oxford que trabajó con maestros que a su vez hicieron una intervención con 98.000 niños en un rango de edad entre 4 y 5 años y ahí con el programa de incentivo pedagógico también vieron una mejoría de cómo comenzó y cómo terminó. ¿Por qué es importante este programa pedagógico? Porque la oralidad, desarrollar la oralidad en el ser humano es central para poder tener después comprensión lectora. Y eso también lo estamos haciendo en una edad ya de 5 años, ¿verdad? Que es el preescolar. Entonces, hay como un equipo y una sinergia en las acciones pedagógicas, porque si tenemos programas pedagógicos y los sostenemos en el tiempo, que es la clave, pero no le hacemos este complemento, realmente se limitan mucho las posibilidades de crecimiento. Pero con todo esto pegan un salto muy grande en poco tiempo. En poco tiempo, pues un año y pico, ¿verdad? Casi 9 meses, hay que decir, ¿verdad? Claro, va a ser más preciso. 180 días, estamos hablando de 180 días de clase que pasaron a comer estos chicos, ¿verdad? Entonces, realmente es muy interesante el estudio y nos muestra ese crecimiento brutal que hay. Y en paralelo también tener resultados, contaba fuera del aire, estos casos de Ciudad del Este, de chicos de las escuelas públicas que se destacan en diferentes ámbitos, ¿verdad? Asimismo, un grupo de alumnos del Centro Regional de Ciudad del Este, que fue una competencia internacional y una competencia organizada por una marca muy famosa y ganaron la competencia. A la creatividad, inventaron una bicicleta que recoge residuos de lugares como arroyos o lugares como lagos en el agua, y es como una aspiradora a la que le calzás una bicicleta normal cualquiera y podés limpiar las aguas que están alrededor. Y esta marca internacional ya
tiene para la licencia para ellos, ¿verdad? Y son chicos que salieron de una escuela de Ciudad del Este, ¿verdad? Así como tenemos gente que salió del Colegio Técnico Nacional, 2 chicas que están en el MIT, ahora ganaron una beca. Es decir, hay muchas muestras de talento en las escuelas públicas, hay un trabajo interesante que se hace en las escuelas públicas, así como también seguramente hay escuelas que nos les falta todavía llegar a este ritmo y a este nivel, ¿verdad? Algunos se molestan, digo, porque tampoco convengamos, ¿verdad? Yo entiendo la labor de algunos medios de comunicación, de no hacer propaganda, no es nuestro trabajo, ¿verdad? Pero dijiste algo que me gustó. Podemos ser muy críticos, ¿verdad? Pero no podemos mentir o ocultar la realidad. Y hoy tenés, Hambre Cero es la inversión más, en el ámbito social más grande que se ha dado, ¿verdad? Así es, sí. Y es la inversión social, digo yo, más trascendente, porque no solamente tiene que ver con estos resultados académicos, tiene que ver con resultados de mejora, tiene que ver con resultados de presencia de los chicos, sino tiene que ver con un cambio también en la economía de las familias que se están ahorrando y en la economía de las familias que están trabajando y en la economía de las familias que volvieron a desarrollar la agricultura familiar campesina, tan hablada y durante tantos años por tantos gobiernos, y hoy eso es una realidad que se está concretando, ¿verdad? Que se está dando y el productor vende todo. Sí. Entonces es un proyecto económico, es un proyecto social, es un proyecto educativo, es un proyecto de mucho impacto, el proyecto de Hambre Cero, ¿verdad? Y además una cosa importante, Jorge, perdón que te interrumpa ahí, porque el objetivo y el ojo primario de todo este proceso fueron los distritos más desfavorecidos, es decir, comenzamos por los distritos más pobres, por los distritos que más necesitaban, y eso es equidad. Eso va a complementar en un tiempo no muy lejano, va a permitir que esa población pueda tener un rendimiento y un nivel ya parejo a otras. Y después lo otro que no es menor, toda esta modificación, estos cambios en el mobiliario. Sí. ¿Te acordás cuando empezaban las clases? Nosotros publicábamos los pupitres todos en mal estado, encimados. Hoy tenemos mobiliario, ¿Cuántos se distribuyeron? Casi 400.000, ¿verdad? Más de 400.000, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta que los chicos van mañana y tarde, ¿verdad? Estamos llegando ya a casi más de 800.000 niños, ¿verdad? Entonces, además me tocó vivir en una comunidad donde fui y a la tarde los chicos tenían que ir prácticamente 12 y media a esperar, porque los que llegaban primero se sentaban. Y los otros ya no se sentaban, a veces le tocaba un tronquito o no se sentaban directamente. Bueno, hoy todos tienen un banco, todos tienen, decimos, bueno, pero bueno, era así. Hoy todos los chicos se pueden sentar. El 27 empiezan las clases, febrero. 23 de febrero arrancamos, 23. Sí, 27 el día de entrega de kits. De los kits, perdón, 23. Vamos a ver fotos, los diarios de chicos dando clases bajo el árbol. Y mira, ahí hay también una cuestión muy interesante. Tenemos 3.200 escuelas con menos de 50 alumnos, algunas con menos de 20 alumnos y algunas en unas zonas que son zonas donde incluso ya no hay población, hay pocos chicos. Y con esto no estoy diciendo que eso tenga que estar así, pero en una priorización de inversión en infraestructura, hicimos 4.000. Las 4.000 escuelas, 3.000 y tantas escuelas que están hoy con un funcionamiento de más de 50 alumnos, de más de 100 alumnos, de 600, de 1.500, de casi 5.000 alumnos. Entonces, empezamos por ahí. Evidentemente, vamos a tener que tomar otra decisión, no solo la de infraestructura, sino ver que esa escuela que hoy se quedó sin alumnos, y aprovecho para decir, no, es que cerramos nosotros, se quedó sin alumnos, esa escuela se convierta en un centro de desarrollo pedagógico, pueda hacer las tutorías pedagógicas que son un suceso y que ese chico pueda ser llevado a través del bus a una escuela mayor, a una escuela donde va a tener compañeros, porque fíjate vos, si hay 20 niños en una escuela, de primero a noveno grado nomás, si distribuís los 20, quiere decir que hay grados donde no hay alumnos, quiere decir que hay grados donde hay 1 o 2
Quiere decir que, entonces, ¿qué podés aprender estando solo? Esa estadística, para hacer redondear, ministro, de 10 que leen, 7 aprenden. Real. Y dice, eso se traslada también al sector docente. Y sí, yo digo, se traslada en todo. Se traslada en la prensa. O sea, sí. Eso, ¿qué estamos haciendo? Porque hoy le escuché a una senadora tratarle de vuelta de burros y mediocres a los docentes. Yo digo, ¿cómo respondemos nosotros cuando tenés esa realidad de las pruebas que se dan y quienes terminan pasando ese número alto de aplazados y te dicen todos luego son así? No, ahí hay que distinguir varias cosas. La primera es, nosotros tenemos hoy casi 20.000 maestros que pasaron una dura prueba. Dura prueba. Esos son los que tuvieron las mejores calificaciones. Pasaron el examen con las mejores calificaciones. Son los que van a ingresar. Van a ingresar ahora, 18.000, es decir, de 60.000 más o menos, quiere decir que casi un tercio. Esos aplazados no están en la lista de los elegibles. No están. Entonces, vamos a tener casi un tercio de los maestros que pasaron un examen. De ahí hay muchos que son muy buenos. No es que estos que se aplazaron están todos dentro del sistema, no. Imagínate que es para integrar el banco de elegibles. Quiere decir que si no están en el banco de elegibles, no pueden estar en el sistema. Entonces, ahora van a banco elegible, ahora van a un concurso y ya pueden quedar como maestros fijos dentro del sistema. Ese es el proceso. Ahora, tenemos un número de interinos todavía que puede ser que algunos no tengan un nivel, pero sí hay muchos que ya tienen nivel porque lo único que pedimos es un requisito de que tengan un cierto currículum para poder ser contratados. Entonces, ¿qué pasó? Estos son los temas que yo llamo estructurales. Nosotros trabajamos en los exámenes, trabajamos en las pruebas, trabajamos durísimo para que podamos tener a los maestros que pasen un examen de comprensión. Si los maestros comprenden lo que leen, sus alumnos van a comprender lo que leen. Entonces, ahí vamos. Y eso también se está haciendo y hay que decir, aparte de todo esto, amén de todo esto, también el maestro se está poniendo las pilas, se está formando, se está preparando, está viendo, y hay comunidades enteras que se prepararon para el examen ahora de comprensión. A muchísimos les fue muy bien y otros van a tener que seguir preparándose. Entonces, donde más dificultad tenemos, por ejemplo, en el sector de la educación inicial, donde más necesitan prepararse los maestros, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un mapa también de los trabajos que tenemos que hacer y dónde tenemos que insistir. ¿Qué hicimos? Entre primero y noveno y sexto grado ya tenemos los maestros. Entonces, ahora vamos para el tercer ciclo y la media. Ahí tenemos que fortalecer, ahí tenemos que formar, ahí tenemos que trabajar. Necesitamos el maestro de matemática, el maestro de química, el maestro de castellano, de literatura. Necesitamos ese maestro que va por hora en las escuelas, el profesor de educación física. Ahí tenemos que insistir entonces en la formación de los maestros. Vamos a renovar 6 institutos de formación docente, no solamente en su aspecto físico, sino también en su investigación, para que puedan investigar y formar a los maestros. Es decir, este es una visión sistémica del abordaje de la realidad educativa que estamos llevando adelante, ¿verdad? Perfecto. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa cortita, venimos y cerramos el programa. Bronco Galén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Bronco Galén es también fluidificante y expectorante. Eso es Bronco Galén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Amba, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Bronco Galén Paraguayiteja Naturalete. Es de Laboratorios Galeno. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Y tu pasión y Apostala te llevan a la Copa con tus apuestas deportivas desde 30.000 guaraníes. Viaja en vuelo charter para alentar a Paraguay. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Y hace 40 años que acompañamos historias. No solo vendemos autos, abrimos caminos, apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Y nos vamos con este informe. Juicio ante la justicia por coima de narcotraficante.
Nos vamos con este material. Buenas noches. Yucio ante la justicia. Juicio por coima de narcotraficante. El exministro del Interior y de la Senat, Arnaldo Yucio, debe afrontar a la justicia por el presunto cohecho pasivo y además está siendo investigado por la filtración de información confidencial de la CEPRELAD. El exfuncionario alineado al equipo político de Mario Abdo Benítez tiene fijado su juicio oral y público para el 18 y 19 de febrero de 2026, bajo la presidencia de la jueza Adriana Planás Bajac, junto a los magistrados Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez. La causa principal se centra en la relación directa y constante de Yucio con Marcos Vinicius Espíndola Márquez de Padua, detenido en Brasil por lavado de dinero y tráfico de drogas, quien buscaba convertirse en proveedor del Estado paraguayo ofreciendo chalecos antibalas y vehículos blindados. Según la Fiscalía, entre julio de 2021 y febrero de 2022, el exministro recibió beneficios indebidos, incluyendo el blindaje de un vehículo policial como cortesía y el préstamo gratuito de un vehículo blindado para vacaciones familiares en Brasil. Las comunicaciones se habrían realizado por WhatsApp, tanto a números personales de Vinicius como a líneas registradas a nombre de la empresa Black Eagle, además de reuniones presenciales, incluso en el campo de tiro de la FOPE. En el marco de esta causa, la Fiscalía también investiga la posible facilitación de información para permitir a Lindomar Reyes Hurtado, otro brasileño vinculado al lavado de dinero y la importación de vehículos para tráfico de drogas, quien logró escapar durante un operativo en el Paraná Country Club en febrero de 2023. Para ello, el fiscal Jorge Arce solicitó además la incorporación de desgrabaciones de los celulares de Lindomar, incautados en Brasil, como prueba clave. De ser admitida, esta evidencia podría ampliar la causa más allá del cohecho y potencialmente incluir delitos vinculados al narcotráfico. Durante el proceso, la defensa de Yucio desplegó maniobras dilatorias e inverosímiles. En una de ellas, el abogado Emilio Fuster llegó a recusar a 2 miembros del Tribunal de Sentencia con el insólito argumento de que su defendido había criticado públicamente a los magistrados, por lo que estos debían apartarse de la causa. La Cámara de Apelaciones rechazó este recurso, dejando firme la realización del juicio oral. Su presunta vinculación con el narcotráfico podría reafirmarse al tener en cuenta su gestión en la Senada, donde mediante la resolución número 142, Yucio cerró la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre, encargada del control de cargas en puertos privados. Esta decisión eliminó controles estratégicos y facilitó la salida de cargamentos de cocaína hacia Europa, en un contexto en el que entre 2020 y 2023 se incautaron más de 54 toneladas de droga en puertos europeos, contrastando con los decomisos mucho menores en Paraguay. Por otra parte, Yucio también está implicado en la causa por la filtración de información confidencial de la CEPRELAD, relacionada con las denuncias contra el expresidente Horacio Cartes, que primero se divulgaron a la prensa y luego fueron enviadas a Estados Unidos para las sanciones. Los fiscales Cristian Benítez y Silvia González Bester acusaron a la gavilla abdista por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio. Están implicados Yucio, Carlos Arregui, René Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Abogado, Daniel Alberto Farías Cronaueter, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Coene.